Saludos a todos, amigos del canal. Ya esta noche, hora de Colombia, 8 p.m. Me arreglan el audio para mejor audiencia, para que mejore la audición para ustedes. Muchas gracias por tanto suscriptor nuevo, muchos likes, muy amables. A pesar del problema del sonido, nos toca lanzarnos al ruedo con cualquier noticia del momento que nos ayude a profundizar, a evaluar qué es lo que está ocurriendo en Ucrania. Porque Lavrov, el ministro de Exteriores, secretario de Exteriores de la Federación Rusa, él es un hombre, un vocero, que está muy interesado en demostrarle al mundo cómo Occidente trata de desestabilizar a Rusia, cómo Occidente está contribuyendo a prolongar esta guerra, cómo esa prolongación de la guerra está desestabilizando todo el planeta, está dividiendo al mundo. Hoy me mostraba mi hija que estuvo antier en Polonia y ya va hacia Italia, ya vive en Islandia, estaba en un paseo de cumpleaños, como en las principales plazas de estos países hay protestas diarias de personas pidiendo ayuda para la guerra en Ucrania, a favor de Ucrania. Y cómo estas personas salen a protestar por la desestabilización que ha causado, por ejemplo, el tema energético, porque ya estos habitantes en estos países están sintiendo en carne propia el frío, el hambre, la escasez, los altos costos de la calefacción. Esta división mundial la vemos, por ejemplo, en este canal. A diario vemos amigos que están a favor de Rusia y también vemos comentarios de amigos que están a favor de Ucrania, que algunos utilizan cierta forma de comunicarse, no con buenos argumentos, sino con insultos, pero de igual manera este canal, como yo siempre lo he dicho, es un canal libre donde todos quienes acceden a este video tienen derecho a expresarse. Hasta ahora pues no me han amenazado de muerte como ocurría a principios cuando yo hacía videos de Venezuela, pero esta división que la vemos en este canal, la vimos también en las Naciones Unidas recientemente cuando hubo una votación y la pregunta era ¿qué países de los asistentes a esa reunión estaban a favor de la no glorificación del nazismo? Y les voy a mostrar los resultados. Miren, estas flechas indican países que están en contra de que se combata la glorificación, o sea, países que están a favor del nazismo, de las prácticas del neonazismo. Tenemos, por ejemplo, a Ucrania, tenemos a los Estados Unidos, tenemos a Francia, Alemania, y uno se pregunta, bueno, aún sabiendo los efectos nocivos del nazismo desde sus comienzos, ¿cómo es que estos países que se declaran países democráticos están a favor del nazismo? ¿Será entonces, se podría preguntar si hay nazismo todavía en los Estados Unidos o en Alemania o en Francia o en Ucrania? Porque partamos de la base de que la Federación Rusa desde el inicio hablaba de que quería desnazificar a Ucrania, y ahora vemos cómo en las Naciones Unidas Ucrania está votando a favor del nazismo y cómo no le están mostrando al mundo la razón por la cual ingresó Rusia a territorio ucraniano, cómo la OTAN ya desde hacía bastante tiempo tenía planes de ingresar a Ucrania, de convertir a Ucrania en un país miembro de la OTAN, un país de facto miembro de la OTAN, pero esto tampoco se contempla, se pronuncia, se emite en los diferentes noticieros, se muestra eso así, los ataques con misiles y drones que ha enviado recientemente Rusia contra el sistema energético y de agua potable en Ucrania, pero no se permite que estos medios occidentales muestren al mundo los ataques
que ocurrieron en la zona de Donbass desde el año 2014. Miren esta división de conceptos, esta división económica en la que estamos viendo que quien tenga el dinero, quien tenga el control, quien tenga el poder para poder enviar armas a Ucrania, puede tratar de definir el curso histórico de este conflicto sin tener en cuenta los seres, los civiles que pierdan la vida en Ucrania o los civiles que por el problema de la hambruna, por el tema de toda esta demora en el envío de cereales a los países que más los necesitan, de las causas que puedan representar esta guerra. Lo que importa es mostrarle al mundo que mientras haya dinero, se va a continuar enviando armas a Ucrania. Hoy escuché un comunicado de los Estados Unidos en los que dice de parte del gobierno del presidente Biden, ¿cómo dicen, gracias Lady, cómo dicen, cómo a pesar de que gane un partido o gane el otro, que el consenso en Estados Unidos es que van a continuar enviando armas a Ucrania? Como algunos países miembros de la OTAN, como Turquía, dicen, no, es que nosotros queremos que haya paz, como lo ha dicho Macron. Ahí está Francia en esa lista de países que apoyan el nazismo. Ahí vemos a la Unión Europea que mientras estos envíos de armas no han ayudado a que Ucrania sea victoriosa, la Unión Europea promete el envío de 18.000 millones de dólares para que haya más guerra, para que se prolongue más hacia el invierno y posterior el año entrante N cantidad de meses, porque estos envíos de armas no están supeditados a unas fechas determinadas de hasta cuándo, sino que la propuesta de Stoltenberg, la propuesta de Estados Unidos, hasta que Ucrania siga pensando como piensan muchos civiles en Ucrania que dicen, hoy escuché un eslogan prácticamente de guerra que dice victoria o muerte. Si así piensa la mayoría de los ciudadanos en Ucrania como su presidente, esto va para largo. Y mientras tanto, tratan de desestabilizar a Rusia. ¿Cómo lo han hecho? Con el tema de las sanciones. ¿Sanciones de qué forma? Por ejemplo, prohíben el envío de ciertos componentes necesarios para la industria y fabricación de armas en Ucrania. Lo trataron de hacer con el tema del petróleo. Lo han tratado de hacer el G7 con el tema del tope al petróleo, pero no les ha dado resultado. Ese petróleo sigue subiendo. Y muchos de estos países que están a favor de estas sanciones para desestabilizar a Rusia por debajo de cuerda y a través de países terceros están comprando productos, no solamente energéticos, sino otro tipo de productos se lo están comprando a Rusia. De ahí se demuestra también el medio de esa desestabilización, la doble moral. Entonces que el dinero puede con todo, porque prácticamente es los discursos los que son emitidos para convencer a su audiencia, los pobladores de estos países que apoyen el envío de más armas, porque lo que buscan es, ustedes creen que buscan es un triunfo en Ucrania, que es algo utópico, o lo que buscan es que con el incremento de armas se busque y sanciones se logre el colapso de Rusia, porque estos países tienen granjas de trolls que constantemente están emitiendo propaganda de guerra, como por ejemplo, si hacemos un pacto con Vladimir Putin, ¿qué nos asegura a nosotros que él no continúe expandiéndose hacia el occidente para volver a recobrar todos sus territorios que eran parte de la Unión Soviética? Con esa propaganda, número uno, se le han metido a la mente a millones y millones de europeos y ciudadanos de los Estados Unidos, que dicen que lo que está haciendo Putin en la actualidad no es la protección de los habitantes de Donbass, sino que lo que él quiere es apoderarse de más territorio ucraniano, aunque él ha tenido la oportunidad y no lo ha hecho. Esta guerra contra la alta tecnología para que no llegue a Ucrania es una propuesta que tampoco les está dando resultado, aunque se ha visto inicios de recesión en Rusia. Obviamente que estas sanciones afectan a Rusia y a cualquier país al no poder participar del sistema SWIFT, sin importar los resultados,
Sin importar los resultados, Occidente continúa enviando ayuda militar a Ucrania. Y esto, ojalá que en el día de hoy en los Estados Unidos ganen los republicanos, no porque definitivamente al ellos ganar se va a frenar en su totalidad el envío de armas a Ucrania, sino porque ya van a haber más republicanos de los que vimos en el mes de mayo cuando se votó allá la propuesta de los 40.000 millones de dólares de envío, que hubo 50 y pico en la Cámara y un tanto mucho menor, creo que 9 en el Senado, que estuvieron en contra. Si hoy ganan los republicanos, van a haber más congresistas que van a estar en contra de esta propuesta. Sin embargo, lo que más ayuda a evitar el envío de armas a Ucrania de parte de Estados Unidos es que continúa la inflación, que continúan subiendo esas tasas de interés para las hipotecas y que en Estados Unidos también definitivamente llega próximamente el invierno. Ahora, Zelensky, por ejemplo, también emitió un discurso en esta cumbre climática en Egipto en la que él dice que no se puede contemplar el tema, arreglar el tema climático sin antes lograr una paz. Que miren cómo esta planta nuclear Zaporizhia, en caso de que haya un accidente, cómo esa radiación podría crear efectos más nocivos que el tema climático. ¿Cómo quieren disociar, desestabilizar el tema de la guerra, siempre haciendo ver a Rusia como que es el país que podría crear una catástrofe nuclear en Zaporizhia? ¿Cómo es Rusia la que podría crear un desastre natural allá en Jakovka, cerca sobre el río Dnieper? Pero no le muestran al mundo cómo hace unas horas las tropas de Ucrania lanzaron 6 proyectiles contra esta represa, esta hidroeléctrica. ¿Cómo no le muestran al mundo cómo Ucrania está tratando de desestabilizar también todas las regiones anexadas de parte de Rusia recientemente? Porque, por ejemplo, este ataque a Donetsk del día de ayer contra esta central ferroviaria pudo fácilmente haber acabado con la vida de civiles, con las viviendas de civiles a quienes tienen atemorizados. La idea de parte de Zelensky es ganar esta guerra con el tema de la propaganda, con el tema de ataques prácticamente subversivos y maliciosos, con desestabilizar el tema de la guerra, atacando el puente de Crimea para lograr que Rusia de pronto en medio de esta crisis por el ataque de este puente hiciera algo indebido para luego todos contra Rusia, Rusia es el malo. Como inclusive aún utiliza el tema de la rusofobia, que lo hemos visto como hay lugares en Estados Unidos donde ya la gente dejó de ir a estos restaurantes de los rusos, como ya no pueden conseguir este licor ruso, el vodka y otros productos que venían de Rusia, que han desestabilizado el comercio interno en la federación, aunque Putin no se dedica a hablar de estos problemas, porque él sabe que si él se dedica a mostrarle al mundo la escasez que está causando la guerra en su país, a muchos antes les va a gustar. Esta guerra es un caos informático en la cual el que tenga la mayor cantidad de trolls es el que más va a conquistar este mercado adicto, entre otras cosas. Hay un componente de las personas que están pendientes de la guerra, que están llenas de morbo y que esperan la noticia caliente, calientica, como dicen algunos, de cuántos murieron, cuántos tanques destruidos. Y esto está siendo alimentado por estos trolls que se aprovechan del morbo de esta gente para generar el tema central de que Rusia es el malo. Y Lavrov lo comunicó y lo demuestra a diario. Ellos ya están curtidos en esto que está ocurriendo, porque de igual forma, desde el año 2014 hasta el año 2022, inicio de esta guerra, no hubo de parte de Rusia estas granjas de trolls mostrándole al mundo cómo sufría la gente en Donbass. Hoy vi una imagen de un cementerio de Los Ángeles, creo que es en Donetsk, donde murieron más de 350 niños que están en este cementerio, que murieron en el Donbass más de 14.000 personas. Y esto no se lo explicaron a los electores en los Estados Unidos en el día de hoy.
Lo máximo que lograron ciertos congresistas fue hacerle ver a la población que era más importante proteger el tema de la economía y de la inflación que enviar dinero a un país extraño, un país que realmente nada representa significativamente para la economía de los Estados Unidos, pero un país que está siendo utilizado para desestabilizar a Rusia. Porque hay medios informativos en los Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, CNN, Fox News, todas estas plataformas informativas que están a favor de que Rusia desaparezca de la faz del planeta. Porque para ellos la idea central es que Rusia, el país que más esparcía el comunismo a nivel mundial, aunque Putin no es comunista, sin embargo, para los ciudadanos de Estados Unidos, el ruso, aún en las películas y en la televisión, los rusos y los negros son los malos y se continúa con esta temática en pleno siglo XXI. Hoy en día esta guerra afectando el tránsito marítimo. El tema de los seguros también va a ser afectado. ¿Cómo Rusia va a empezar a enviar envíos de combustible asegurando la federación ellos mismos estos insumos? El tema de la desestabilización nuclear, que significa que no solamente Occidente, sino también la federación están haciendo envíos por debajo de cuerda de armas nucleares, de equipos nucleares a N cantidad de lugares donde antes de esta guerra no había ubicación nuclear. Esto es una desestabilización nuclear, una desestabilización económica que la estamos viendo, por ejemplo, en mi país, con el tema de los fertilizantes, con el tema del dólar que va para arriba. Estos envíos de armas que en muchos casos están terminando en manos de contrabandistas es parte de esta desestabilización, porque al incrementar el número de envío de armas por una cantidad tan grande de rutas, se incrementa la posibilidad de que estas armas terminen en las manos equivocadas, y como en Río Revuelto han aprovechado la guerra en Ucrania, todos estos fabricantes de armas a nivel mundial que están felices viendo esa alza hacia el infinito en las bolsas de valores de sus acciones, porque tampoco les importa lo que pase en el mundo, sino que haya más demanda de necesidad de armas que cada vez las envían sin todos los ingredientes con las que fueron diseñadas por sus ingenieros, sino que en este afán de entregar, de despachar y de facturar, van a convertir a Ucrania prácticamente en un cementerio de armas, en un campo de batalla, en un lugar de práctica experimental de cuanta arma fabrique Occidente, que también se está convirtiendo al mismo tiempo en un cementerio de armas fabricadas por los aliados de Rusia y por Rusia, que también se está convirtiendo Ucrania en un país donde diariamente, ante la destrucción de plantas energéticas, empiezan a reconstruirlas y no hay componentes, porque los fabricantes de componentes no dan abasto a la velocidad que aceleren sus máquinas, y sus obreros no dan abasto. Ya el invierno no para, cada segundo baja la temperatura, y cada segundo que se continúe la guerra hay más y más posibilidad de que el amigo Zelensky continúe atacando las regiones anexadas y reciban respuesta de parte de Rusia contra sus sistemas energéticos. La OTAN sí tenía planes de llegar a Ucrania, es cierto. No pueden decir que estoy diciendo algo que no sea cierto. La OTAN le demostró al mundo su intención en convertir a Ucrania en un país de su organización. El mismo Zelensky este año lo dijo en público, que necesitaba y esperaba no solamente ser miembro de la OTAN, sino también de la Unión Europea. Hoy vimos a John Kerry, vocero de los Estados Unidos, hablando con funcionarios del Kremlin. Claro, porque ellos saben que a medida que Zelensky continúe con estos ataques subversivos, va a haber una posibilidad de un escalamiento nuclear, que no se ha hablado sobre el tema en los últimos días tanto como antes, pero esta reunión hay que anotarla como una reunión necesaria
ante este distanciamiento y este incremento de ataques por parte de Zelensky contra las regiones anexadas, porque realmente como están actuando los Estados Unidos y Occidente, están demostrándole al mundo que como tienen la máquina para imprimir billetes, para imprimir dólares, eso les da el poder y el derecho a, a solucionar esta guerra en Ucrania a su modo, sin tener en cuenta todo lo que argumentó Rusia para iniciar esta llegada a Ucrania. Para Occidente, todos los aspectos que tienen que ver con la política de guerra de Rusia hacia Ucrania no son válidos, ni siquiera con pruebas, porque al fin y al cabo el dinero compra voluntades, al dinero no le importa lo que digan las leyes ni los reglamentos. Esta votación reciente en las Naciones Unidas, qué bueno que ustedes la enmarquen, que le tomen fotos para que vean todos esos países que están en rojo, son países que están a favor del nazismo. Todos esos países están a favor del nazismo. Y si ustedes quieren averiguar qué significa el nazismo, los invito a que investiguen en Google, en la historia, no lo que yo les diga, lo que ustedes lean, lo que ustedes puedan comprobar. Ese nazismo, todos esos países estuvieron a favor y están a favor. Hoy en día existía gran expectativa por el tema de las elecciones y vamos a ver los resultados a partir de esta noche. Si realmente esos republicanos que salieron al ruedo a ganar votos con la propuesta de que no iban a continuar siguiendo enviando armas a Ucrania, que cumplan su palabra una vez que sean elegidos, que estén allá en sus puestos de trabajo. Turquía quiere paz y el presidente Macron saluda al presidente Maduro y el presidente Macron, miembro de la OTAN, continúa enviando armas a Ucrania. Estamos viendo cómo el tema de la diplomacia a nivel mundial ha cambiado. Ya esa rigidez que existía antes está desapareciendo. Ya se puede hablar con los malos, los buenos con los buenos y los unos con los otros, como decía cierta cantante en mi país. Pero esto es algo que al final del día puede ser productivo porque ya no vamos a ver a una persona solamente le vamos a ver lo malo, sino que vamos a escarbar lo bueno que hay entre lo malo para buscar una solución a este dilema, que es precisamente lo que Zelensky no quiere hacer, que cambió su modo de pensar, de que ya él firmó un decreto que no iba a negociar con Putin, con Rusia mientras Putin fuera presidente, que ahora sí quiere negociar. ¿Pero en qué términos quiere negociar? Número uno, que los rusos se salgan totalmente de Ucrania, que entreguen a Crimea, que reconstruyan al país, bueno, una cantidad de cosas para luego Ucrania sacar a los rusoparlantes de Donbass. ¿Qué le garantiza a Rusia que si hacen un trato como él lo solicita, como él lo quiere, que Ucrania va a proteger a la población de los territorios anexados? No, es que Santiago, si se hace el acuerdo, entonces Putin va a continuar hacia Polonia, hacia todos estos países que eran parte de la Unión Soviética. Bueno, todo se puede decir hasta misa, pero el consenso que hay a nivel mundial en medio de esta división mundial, desestabilización en la que todos estamos perdiendo, que aún el tema climático no se le ve camino si no se soluciona primero el dilema en Ucrania. El tema que tiene que llegar tarde que temprano, y no porque yo lo diga, es esa negociación, bien sea en la mesa de Vladimir Putin o en otra mesa donde quieran colocarla. Amigos, ya esta noche me arreglan el audio, 8 p.m. y les voy a hacer un último video antes de las 8. Muchas gracias por tanto.